Buenos días, los acompañamos desde Ópticas Munkel Alajuela. Mi nombre es el Dr. Martín Quiroz, soy consultor SAIS para Ópticas Munkel y el día de hoy les vamos a dar una inducción o una charla sobre el tema del astigmatismo. Vamos a hablar que existen diferentes estados refractivos. Vamos a ver que existe la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, que son los errores refractivos comunes. El día de hoy vamos a hablar sobre el astigmatismo. El astigmatismo es un estado refractivo que nace en la córnea. La córnea es el primer lente del ojo y es el más importante para el ojo. La córnea es un lente que debe ser transparente. La córnea es un lente que la luz, para que nosotros veamos bien, la luz debe atravesar todas las estructuras del ojo hasta el fondo, la retina, para que nosotros veamos bien y transmitir al cerebro lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que pasa? Si la córnea es irregular o bien la córnea tiene algún defecto, nuestra visión no va a ser buena porque la información no va a llegar completa al ojo. Entonces, la córnea, como vemos, es este primer lente del ojo y es un lente que cuando nosotros los medimos en consulta debe ser redonda, tiene que ser lo más redonda posible. Nosotros en consulta medimos un meridiano vertical y un meridiano horizontal. ¿Qué nosotros esperamos? Que esas dos medidas de curvatura sean lo más parecidas posible para que el paciente tenga una visión nítida. ¿Qué es lo que pasa cuando hay astigmatismo? Que cuando hay astigmatismo la córnea es ovalada. El ejemplo que damos a los pacientes es que la córnea tiene una forma como la de un balón de fútbol americano. O sea, la córnea es completamente ovalada. Entonces, ¿qué es lo que el paciente nos dice a nosotros? Cuando la luz pasa por una córnea irregular, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros los pacientes? Que ven distorsionado. Doctor, es que yo veo bien, pero todo lo veo con una sombrita a la par. Pues esa es la manifestación principal del astigmata. El astigmatismo, que es este padecimiento, puede ir acompañado de miopía, que es el paciente que le cuesta ver de lejos, la hipermetropía, que es este paciente que le cuesta ver de cerca y en ocasiones también de lejos, o bien el astigmatismo puede venir solito, que es la distorsión. Entonces, el astigmatismo es un problema que puede ir acompañado del resto de estados refractivos. Y si nosotros tenemos más de 40 años, también va a ir acompañado de la presbicia, que es ese estado natural o fisiológico en el cual a los pacientes les cuesta mucho ver de cerca o hacer sus tareas en visión cercana. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales del astigmatismo? Al nosotros ver distorsionado, nos va a también molestar mucho la luz, ya sea la luz natural o la luz artificial. Hablemos de computadoras, hablemos de pantallas, hablemos de dispositivos electrónicos. En el caso del astigmatismo también nos va a dar unos síntomas secundarios. Vamos a hablar que el astigmatismo, aparte de la visión distorsionada, el paciente va a tener síntomas como brincarse las letras, brincarse los renglones, a la hora de la lectura. O bien puede confundir letras. Puede confundir la F con la P, puede confundir la C con la G, entonces eso va a repercutir en muchas ocasiones hasta en el rendimiento académico de los pacientes. Aparte de eso, que si yo tengo un estado refractivo y no lo tengo compensado, o sea, no estoy usando lentes, el paciente va a sufrir de dolores de cabeza, de cansancios oculares, hasta dolor en los ojos, hasta perfectamente enrojecimientos oculares, ¿verdad? Una de los signos que los padres deben tener en atención en el caso de los niños es la forma como ellos a la hora de interactuar, a la hora de que estudian, a la hora que hacen su vida normal, de que no se acerquen muchas cosas al ojo. En muchas ocasiones los pacientes tienen la costumbre de que se acercan mucho para ver. Eso podría ser dos cosas. Podría ser maña del paciente o bien que tiene un problema visual que no está siendo corregido. Entonces, los pacientes o los padres tienen que estar atentos en las épocas escolares, principalmente, que es donde empiezan a aparecer los síntomas. En etapas adultas, en muchas ocasiones, pueden haber astigmatismos bajitos, y esos astigmatismos bajitos los pacientes pueden tener una vida normal, pero cuando empiezan a hacer tareas visuales más marcadas, hablemos de que entran en etapas de universitarios o bien etapas de trabajo laborales, que puede concurrir que pasan 6, 8 horas en computadora. Entonces son pacientes que empiezan a tener síntomas o empiezan a tener molestias, estas que habíamos dicho anteriormente: dolor de cabeza, cansancio, confusión de letras, se brincan renglones a la hora de la lectura, etcétera, etcétera. Vamos a decir que esos son astigmatismos bajos, y pueden haber también astigmatismos un poquito más altos. Lo que pasa es que son astigmatismos sanos, porque hay astigmatismos que son secundarios
algún acontecimiento especial. La gran mayoría de cirugías oculares hacen sus incisiones o su entrada al ojo por la córnea. Entonces la córnea, al ser modificada en su forma, podría también producir astigmatismos secundarios a lo que es la cirugía. Además, traumatismos en los ojos podrían provocar, o golpes, podrían provocar cicatrices o que la córnea también empieza a perder su forma regular. Además, que podemos tener astigmatismos secundarios a diferentes patologías en el ojo. ¿Qué patologías? Por ejemplo, hay una muy común que acá en Costa Rica cada vez vemos más casos, que es de un padecimiento que se llama el queratocono. El queratocono es un adelgazamiento de la córnea, o sea, la córnea es más delgadita de lo normal y empieza a perder su curvatura, tanto así que la córnea agarra una forma como de cono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene un astigmatismo muy alto, entonces esos síntomas de molestias a la luz, de visión distorsionada, incrementan bastante. Además, que hay una enfermedad muy similar al queratocono que se llama la degeneración marginal pelúcida. Es como un hermanito del queratocono, se manifiesta muy similar. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Que con estas patologías nos pueden llevar a astigmatismos sumamente altos. ¿Con qué corregimos el astigmatismo? Lo normal es que astigmatismos altos o bajos perfectamente podemos corregirlos con anteojos. Podemos utilizar lentes de contacto, uno que se llama tórico, que no es un lente de contacto normal, sino es un lente de contacto que nos va a corregir el defecto visual del paciente más el astigmatismo. Y bien, si tenemos córneas irregulares o bien si tenemos astigmatismos altos que son secundarios a alguna patología, podemos utilizar lentes de contacto especializados, que ese es un servicio nuevo que tenemos en Ópticas Munkel. Este servicio lo da mi persona en el centro médico que tenemos, aparte de las consultorías que tenemos. Tenemos unas consultas web. Doctor, por acá nos están preguntando que qué tipo de lentes podemos usar para corregir este padecimiento, que la persona ve borroso y le causa mucho dolor de cabeza. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la persona que nos hizo la consulta. Con respecto al tipo de anteojo, como lo habíamos dicho, lo ideal primero sería hacer una consulta optométrica para ver cuál es el tipo de astigmatismo que posee el paciente. Este tipo de anteojo, como habíamos dicho, puede ser un anteojo básico, un lente que como sugerencia es que el lente tenga sus tratamientos fotosensibles. Por ejemplo, tenemos un fotosensible especializado de la casa Carl Zeiss, que es un fotosensible que se oscurece muy rápido y aclara muy rápido, dándole al paciente una protección completa. El astigmatismo, como lo hemos dicho, con anteojos, con lentes de contacto tóricos, que son unos lentes de contacto estándar para astigmatismo, y ya tenemos la línea nueva de contactología para astigmatismos más severos. No sé si hay alguna otra consulta o seguimos. ¿Okay? Entonces, haciendo un repaso de las repercusiones o lo normal que nos vamos a encontrar en las consultas, son estos síntomas y los vamos a ir enumerando. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que la población entienda. Entonces vamos a decir que los problemas de astigmatismo nacen por la córnea o por la irregularidad que tenga la córnea. Dando un ejemplo normal, ¿qué es la córnea? La córnea viene a ser como el vidriecito del reloj. Si el vidriecito del reloj está opaco, nosotros no podemos ver la información adentro. Pues bueno, si la córnea es irregular, la información no va a llegar correcta a nuestro fondo ocular. Entonces la información que nuestro cerebro va a interpretar va a ser una información errónea. ¿Errónea en qué nivel? En que van a haber distorsiones, que van a haber molestias, entonces los pacientes van a ver completamente distorsionados. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Principalmente visión distorsionada. Esa visión distorsionada va a ir acompañada de fotofobia. Fotofobia es que el paciente le incomode demasiado la luz. Sale el paciente a exteriores, la luz le incomoda mucho. Es por eso que recomendamos el lente fotosensible. O bien protecciones especiales, antirreflejos especiales, como los que tenemos traídos especialmente de Alemania, de la casa Carl Zeiss, que son antirreflejos, es una gama de antirreflejos especializada para el paciente que le molesta, que tiene incomodidades a la hora del computador o bien en su vida diaria. Además, las repercusiones de los síntomas, poner atención en los comportamientos de los niños o bien lo que nuestros compañeros nos digan. Como les digo, el astigmatismo es un problema tratable, lo podemos tratar de diferentes maneras: lentes de contacto tóricos, lentes de contacto especializados o bien la parte quirúrgica. Estamos para servirles en Ópticas Munkel. Como les digo, la intención de estos chequeos es que siempre nosotros
podamos brindarle a la gente lo que necesita. Además, que una de las sugerencias que siempre hacemos, que ante algún síntoma, siempre que se acuda a la consulta, porque en muchas ocasiones los pacientes se automedican y no es lo recomendable. Aparte que nosotros podemos darle un asesoramiento extra a lo que el paciente, adecuado a lo que el paciente realmente haga en sus labores visuales. Tenemos otra consulta. Por acá nos consultan que tiene menos 0.75 en ambos ojos y me estorba demasiado la luz. ¿Por qué pasa eso? Sin lentes veo pequeño. Correcto. Bueno, esa es una percepción visual, ¿verdad? Si al paciente le molesta mucho la luz, como dijimos, es porque la córnea tiene una forma irregular, entonces el paciente ve distorsionado, entonces entra más luz al ojo, no entra un solo punto focal, sino entran 2 puntos focales, entonces la luz se reproduce, aunque sean astigmatismos altos o astigmatismos bajitos, el síntoma generalmente está, que es el paciente le incomoda mucho. ¿Y por qué le incomoda mucho al paciente? Porque entra mayor luz, el paciente siente más luz, entonces ahí es donde nace el síntoma del paciente. ¿Alguna otra consulta? Si no, para servirles. Bueno, de antemano, muchísimas gracias. Yo soy el doctor Martín Quiroz, soy consultor SAIS para Ópticas Munkel, estamos para servirles. El día de hoy estaré acá en la sucursal de Alajuela, en lo que les podamos ayudar con mucho gusto y estamos para servirles. Así que pasen buen día. Muchas gracias.